Hola, bienvenido a este contenido. Hoy os traigo 5 consejos porque quedan 5 meses para el examen, ¿vale? Tenemos una fecha provisional anunciada por el tribunal, que va a ser el 13 de septiembre. Pues hoy, 13 de abril, día precioso, Domingo de Ramos, quedan 5 meses exactos para esa prueba de fuego en la que casi nada te podrás convertir en funcionario de carrera. Bueno, pues no quiero hacer muy extenso el vídeo, voy a traer 5 consejos, espero que cada uno no me lleve más de 5 minutos comentarlo, ¿vale? Y sin más dilación, empezamos por el primero. Lo primero es que tengas en cuenta que estás opositando a una oposición específica. Cuerpo C1 administrativo de la Seguridad Social. Por tanto, y sabiendo que el tribunal es el mismo, lo normal es que se repita el patrón de peso específico entre las preguntas de la parte general y las preguntas de la parte específica. Si haces números con la calculadora, verás que de la parte general solo hubo 23 preguntas. Digo solo porque en la primera parte entran 70. Por tanto, supuso un 32%, es decir, un tercio de esa primera parte. ¿Qué pasa? Que esa primera parte solamente vale el 50% de la puntuación, ¿vale? Por tanto, a nivel evaluativo, lo máximo que te va a rentar los 23 temas de la parte general es un 16,4% de tu nota global del examen. Por tanto, resumiendo, la parte específica copa el 83,50% restante. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si se repite el patrón de que en la parte primera solamente va a haber 23 preguntas de la parte general, no interesa que en tu preparación dediques excesivo tiempo a esta parte del temario. ¿Tienes que preparar la parte general? Yo creo que sí. Tienes que prepararla en proporción al peso relativo que tiene, porque estás opositando a un cuerpo específico. Y da igual que te parezca mejor o que te parezca peor que esto sea así, porque como no depende de nosotros, hay cosas en las que no merece la pena ni perder el tiempo en pensarlas. A mí sí me parece adecuado, si quieres saber mi opinión, porque estás opositando a algo específico. Por tanto, ese específico tiene que tener mayor protagonismo, ¿vale? Con independencia de que no entre en el supuesto práctico, pero me parece que incluso en la primera parte es justo que haya más preguntas de la parte específica a de la parte general, porque así a un opositor que esté especializado en esta materia no le levanta la posible plaza, hablando en términos muy coloquiales, alguien que se haya querido adentrar en la oposición un par de meses antes, ¿vale? Entonces, ten en cuenta eso, ¿vale? Que la parte general, el temario de los 23 temas comunes que se suele decir, solamente representa como renta evaluativa un 16,4%, ¿vale? Y el resto es todo parte específica. Resumen, obsesiónate con la parte específica. Trabaja la parte general, sí, pero en esa misma proporción. Si tienes 10 horas de estudio, pues que 1 hora y media sea para la parte general y que 8 horas y media sean para la parte específica. Incluso me atrevería a decir que puede rentarte, si tienes poco tiempo, la estrategia, o no la consideraría del todo desacertada, de sacrificar determinados temas. Se me vienen a la cabeza, por ejemplo, los temas de políticas de igualdad, que tienen mucho contenido, o por ejemplo el tema de protección de datos, que no es precisamente el más grato de trabajar, o sin ir más lejos, el tema de personal, que es un único tema, lo normal es que caiga una única pregunta y es un tema bastante extenso, ¿vale? Por tanto, haciendo un buen papel y salvando los muebles, dado que está visto que la nota del supuesto práctico va a condicionar la nota de corte de la primera parte, aquí lo que interesa es salir airosos y vivos para que nos corrijan ese supuesto práctico. Por tanto, insisto, como conclusión, que llevando una Constitución española bien trabajada y bien estudiada y una Ley 39 de Derecho Administrativo también bien trabajada, tenemos 2 tercios, porque son bastantes temas, la suma de estos dos componentes que acabo de decir, tenemos 2 tercios de esos 23 temas casi asegurados, lo cual yo considero que es más que suficiente. Como además vas a llevar una parte específica muy fuerte, el resto de preguntas también las vas a poder afrontar con mucha garantía. Por hasta ahí el primer consejo. Segundo consejo, pues el segundo consejo es que dediques todo el tiempo que puedas a la oposición y que des mientras más vueltas mejor. Yo considero esta oposición que se gana a base de asimilar y de trabajar y de sucesivas iteraciones envueltas para que cada vez el contenido y el material cale más hondo, ¿vale? Si quieres saber mi experiencia, yo la oposición me la estudié 2 veces por completo. Es decir, yo es como si la primera
la oposición la empecé a preparar aun cuando todavía no había convocatoria, solamente con la oferta de empleo público, y ahí dediqué muchísimo tiempo porque daba la casualidad que nacieron mis hijos y estaba de baja por nacimiento y cuidado del menor, ¿vale? Lo que antiguamente se llamaba paternidad. Pues me dediqué de lleno pensando que la convocatoria iba a salir antes del 31 de diciembre, algo que no fue, y pasando los meses y los meses y los meses y viendo que la convocatoria no se publicaba, pues me relajé, hice un pause, disfruté un poco del momento dulce que como padre tenía también derecho a disfrutar, pero bueno, hay veces que hay que sacrificar, ¿no? Determinados aspectos, y cuando ya se convocó de verdad, pues entonces reanudé la oposición. Bien, pues yo en la primera etapa, ¿vale? Que fueron bastantes meses de estudio, dediqué un total, porque hice yo hacía una anotación de las horas de estudio, un total de 600 horas de estudio, ¿vale? Yo durante un tiempo estuve como baja, como decía, paternal, pero el resto de la oposición, el grueso, de hecho, desde que hubo convocatoria, ya estaba incorporado al trabajo, lo compaginé con mi trabajo a jornada completa, ¿vale? Y el cuidado de mis dos hijos, porque encima eran mellizos, por tanto, más diversión, ¿vale? Por tanto, si tú multiplicas los 5 meses que quedan hasta el examen por 4 horas, entendiendo que te encuentras en una situación parecida a la mía o que directamente tengas que compaginar el estudio con el trabajo, con niños o con cualquier otra obligación familiar, te van a salir precisamente 600 horas, ¿vale? Quedan 150 días, ¿vale? 3 por 5 son 15, 150 días mal contados, por 4 horas cada uno son 600 horas. Pues yo en mi primer embarque, por así decir, de la oposición, antes de la convocatoria, estudié esas 600 horas, ¿vale? 643 creo que me salían en el recuento que tengo, y el resto, que fueron 740, correspondían a la segunda parte. Pero yo hice un examen oficial después de esos primeros meses estudiando y saqué solvente puntuación, ¿vale? El examen oficial que hice fue de promoción interna, en el que la primera parte solamente había parte específica, ¿vale? Y el supuesto práctico sí que estaba en igualdad de condiciones, ¿vale? Eran 12 preguntas, con las 3 de reserva, al final eran 15. Entonces quiero decir que, ¿es poco tiempo 5 meses? Sí, es poco tiempo. ¿Es posible? Sí, es posible, ¿vale? Evidentemente, si hay gente que lleve bagaje previo, va en ventaja, pero es que depende de cómo tú enfoques la oposición, vas a poder tener la posibilidad de hacerte con un control y un dominio más férreo, porque muchas veces los sprints fuertes te hacen entrar en una dinámica de estudio que te coman los apuntes. Así que ten en cuenta, sopésalo. Piensa también que viene el verano. El verano es un arma de doble filo, tanto para el ocio como para el revés, para tener a lo mejor más tiempo por si tienes jornada reducida o si tienes posibilidad de pedir vacaciones. Yo, por ejemplo, las 3 semanas previas del examen las pedí de vacaciones y fueron 12 horas absolutas delante de los apuntes, porque ahí es donde hay que trabajar la memoria, ¿vale? De nada sirve que tú 5 meses antes te sepas perfectamente los porcentajes, los plazos, porque es algo que probablemente si no trabajas muy a menudo se te puede olvidar. No pasa nada. Lo importante es que vaya calando y vayas asimilando el contenido, ¿vale? Así que sepas que si multiplicas por 4 horas estos 150 días, tienes todavía 600 horas de estudio por delante. Pero es más, si no tienes esa dificultad añadida de tener que compaginarlo con el trabajo y tienes total dedicación, que sería un escenario idílico para un opositor, es que estamos hablando de más de 1200 horas. Por supuesto que en más de 1200 horas se puede conseguir aprobar esta oposición, ¿vale? Tercer consejo, aplica reglas mnemotécnicas. Es un contenido muy extenso, vasto, ¿vale? Porque son pocos temas, son 13, pero están son muy extensos, ¿vale? Sabrás que antiguamente en promoción interna estaban desglosados en bastantes más temas y lo que hicieron cuando ya se hizo la convocatoria es quitar algunos, porque por ejemplo quitaron infracciones, quitaron seguridad social en Europa, quitaron las mutuas, pero otros los aglutinaron. El tema 2, por ejemplo, con todos los encuadramientos, todos los regímenes y todos los sistemas especiales, es bastante extenso. En el tema de incapacidades, pues meten la incapacidad temporal y la permanente. El tema de prestaciones familiares, pues hay parte que está con nacimiento y cuidado del menor y parte que está con la no contributiva del IMV. Entonces, al final, es una oposición que, aunque sean 13 temas, se da la circunstancia que la parte general está muy desglosada,
porque son 23 temas muy finitos, pero la parte específica son pocos temas, pero son muy extensos, ¿vale? Son 13 temas con bastante contenido. Por tanto, para facilitarte la tarea, intenta quitarle un poquito de hierro al esfuerzo, ayudándote de reglas mnemotécnicas. Yo me fabricaba muchísimas, muchísimas. Y en mis apuntes lo comparto con los opositores que están haciendo el curso de destino funcionario, precisamente para eso, ¿no? Para facilitarles la tarea y que vayamos quitando aspectos a memorizar. Te voy a decir algunos ejemplos por si te sirven a ti y quieres apuntarlos en tu material para que los tengas presentes. Y como estos, cientos de reglas mnemotécnicas y de iconos, porque yo utilizo mucho las viñetas, utilizo mucho las imágenes para fomentar la memoria visual, ¿vale? Tienes de hecho una muestra en la página web. Pero bueno, voy a comentarte en este caso el tema de las reglas mnemotécnicas. Hablando, por ejemplo, en términos de tesorería, pues por ejemplo, aparece en el apartado del periodo ejecutivo las tercerías, ¿vale? Ya lo iba a decir mal porque lo iba a decir con la palabra con la que yo me lo estudié. Yo no me estudié las tercerías, yo me estudié las trecerías. ¿Por qué? Pues porque el plazo para resolver era de 3 meses. Así, cuando te pregunten en el examen algo tan sencillo como eso, si no tienes una regla mnemotécnica, se te puede olvidar en ese punto si se trata de un plazo de un mes, de 3 meses, de 6 meses, porque hay 500.000 plazos en el temario. Así que desde ahora para ti las tercerías, que sean las trecerías. Algo parecido hacía con el derecho de tanteo que tenía o que tiene la Tesorería General de la Seguridad Social en las enajenaciones por subasta pública, ¿vale? Se tiene un derecho de tanteo, es decir, que la propia tesorería puede decir, oye, que en vez de en subasta pública para este adjudicatario me lo quedo yo, ¿vale? Eso se hace antes de la adjudicación y ese plazo es de 30 días. Bueno, pues yo me estudié que era un derecho de treintanteo. ¿Por qué? Porque son 30 días el derecho que tenía la tesorería. Tan sencillo como eso, después te ponen 45 días o 15 y si tú te lo has estudiado con una palabreja que te lleve a ese plazo, pues te va a resultar mucho más fácil. También puedes utilizar acrónimos. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el artículo 50 de la Constitución española en el que habla de las pensiones. Pues yo me estudiaba que las pensiones eran pensiones PAPA. ¿Por qué? Porque son pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Si uno, la primera letra de cada palabra, te sale el acrónimo PAPA, ¿vale? Y también en la Ley General de la Seguridad Social, con las exclusiones del régimen general, que se regulan en el artículo 137, hice algo parecido. Se excluyen las actividades benévolas, amistosas y de buena vecindad. Pues yo alteraba el orden de esa enumeración y me lo estudié primero como amistosas, después las benévolas y después la buena vecindad. De forma que si unes las letras, te sale las siglas del BBVA, ¿vale? B de benévola, BV de buena vecindad y A de amistosa. Pues así, si te cambian alguna palabreja en algún ejercicio, pues no te pillan, ¿vale? Como eso, pues otras muchísimas que comparto a lo largo de todo el contenido. Con respecto a los tipos de cotización, yo me lo llevaba a fechas, ¿vale? Por ejemplo, el tipo de cotización de contingencias común es un 28,30, ¿vale? Realmente no son muchos porcentajes y tú dices, no merece la pena tampoco quebrarse la cabeza en tanto, pero es que al final hay tantos porcentajes con las bases reguladoras, con las prestaciones, con los tipos de cotización, que sí que en definitiva ayuda a que se interiorice y que le quitemos un poquito de peso a la memoria, ¿vale? Como decía, los tipos de cotización por contingencia común es un 28,30%. Pues 28,30 yo me lo llevaba el 28 de marzo, 28 del 3, que es el Día Internacional de la Mujer. Pero voy más allá. Ese 28,30 sabes que está desglosado en dos partes, ¿no? Lo que paga el empresario, que es el 23,60, y lo que paga el trabajador, que es un 4,70. Pues el 23,60 me lo llevaba el 23 de junio, que es el Día de San Juan. Y el 4,70 me lo llevaba el 4 de julio, que es el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Entonces, con fechas también es muy fácil trabajar cuando hay mucho porcentaje y al final la suma hace bueno, pues que el reto sea cada vez más mayúsculo, porque realmente en seguridad social otra cosa no, pero plazos y porcentaje los hay por todos los temas repartidos. También pasa algo parecido con el plazo reglamentario de ingreso de las cuotas. En el régimen general se sabe que es el mes siguiente y en el régimen especial de los trabajadores autónomos es el mismo mes. Bueno, pues el régimen especial de los trabajadores autónomos también se conoce como cuenta propia, ¿no? Pues yo me lo llevaba a cuenta propia, propio mes, en el mismo mes, ¿vale? Entonces, esta, por ejemplo, es una pregunta súper sencilla, que evidentemente alguien con muy, muy, muy poca base ya incluso lo puede saber, pero que quizás a lo mejor en un momento de deslucidez en el examen, por los nervios, por cualquier cosa,
te entra la duda y bueno, pues no está de más tener esas herramientas que te ayudarán en tu estudio. Pues como esa, cientos y cientos. Y aparte de estas reglas mnemotécnicas, muchísima fomentación de la memoria visual, ¿vale? De muchos grafismos, muchos iconos, para ir relacionando absolutamente la mayoría de estos contenidos. Bien, cuarto consejo, ¿vale? Eran 5 meses, hemos dicho que vamos a dar 5 consejos. Pues el cuarto consejo es que tengas una obsesión compulsiva por los supuestos prácticos, ¿vale? He leído en algún foro, y creo que razón no le falta, que el supuesto práctico en esta oposición te da la plaza y que la primera parte lo que te hace es que te posiciona. Y es real. Aquí, en esta oposición, de acuerdo a lo que ha pasado en esta primera convocatoria, está claro que la nota de corte del supuesto práctico es la que marca la nota de corte de la primera parte. Por eso te digo que la primera parte se trata de hacer un buen papel, porque necesitas puntuación para quedar en lo más alto y ojalá incluso en tu propia ciudad, ¿vale? Pero lo primero y más importante es superar la nota de corte y estar dentro. Por eso tienes que practicar muchísimo los supuestos prácticos. Ahora, eso sí, practica supuestos prácticos buenos, porque yo he visto muchísimos supuestos prácticos, de hecho cuando estudié adquirí bastantes para ponerme a prueba, que eran bastante banales, preguntas muy sencillas, entonces bueno, tiene que haber un poco de todo. En un examen correcto tiene que haber preguntas fáciles, preguntas de nivel, preguntas difíciles y alguna que otra incluso pregunta imposible, ¿vale? Que es la típica excepción de la excepción que, bueno, pues puede ser ya para supernota. Entonces, bueno, pues practica con supuestos buenos. Me pasó también al revés. Había muchos supuestos prácticos, incluso de reconocidos em, plataformas web, que a mí no me gustaban porque no le veía en absoluto el enfoque de los exámenes oficiales. Así que tú coges los exámenes oficiales y eso es lo que te tiene que servir de referencia para saber si lo que estás utilizando como supuesto práctico es parecido o no, ¿vale? Otro error que veo que cometen muchos supuestos prácticos, por lo menos así lo identificaba yo cuando estudiaba, es que utilizaban o los propios supuestos prácticos de los exámenes oficiales o reciclaban muchas preguntas. Para mí eso es un error. Yo, por ejemplo, en destino funcionario, ni en las preguntas tipo test que incluyo en el temario, ni en las preguntas del test, ni en los supuestos prácticos ofrezco preguntas oficiales. Son totalmente enfocadas a las oficiales, por supuesto que sí, pero no las mismas oficiales, porque entonces no le estoy dando la oportunidad a mi opositor de enfrentarse y de ponerse una prueba de fuego de saber si su rendimiento es el adecuado o no para superar el proceso de selección. Entonces, para mí, cuando se utilizan materiales en los que se ven las preguntas de exámenes, cuando después vas a hacer tú el examen, ya está el pescado vendido, porque ya te has enfrentado a esa pregunta y la puedes reconocer y la puedes acertar sin ningún tipo de mérito. Así que nosotros, por ejemplo, lo que yo hago en mi preparación es el curso está estructurado en 16 clases, ¿vale? Y cada clase tiene un supuesto práctico. Por tanto, al final del curso te vas a enfrentar a 16 supuestos prácticos, que son totalmente nuevos, que no reciclan absolutamente ninguna pregunta oficial, ¿vale? Y que además después argumento con bastante esmero la justificación. No solamente además de las preguntas correctas, sino también de las, que son, de las opciones correctas, sino también de por qué no son correctas las demás, ¿vale? Entonces, bueno, en ese sentido, si te interesa tanto el curso como exclusivamente los supuestos prácticos, puedes ponerte en contacto sin ningún tipo de compromiso y te hago llegar la información. El caso es que, sean conmigo, sean con cualquier otro preparador, o academia, lo que tienes que tener claro es que el foco, ¿vale? El enfoque sea el adecuado. Porque si al final tienes un material con muy poco trabajo, muy pocas horas encima, pues hace que el resultado de tu evaluación no sea representativo. Y por último, el quinto consejo es que precisamente derivado de estos buenos supuestos prácticos puedas detectar tus carencias y fortalecer en consecuencia tus debilidades, ¿vale? Hay gente que le gusta más los ejercicios de encuadramiento, hay gente que le gusta más la parte de prestaciones y odia o no le gusta tanto la parte de tesorería, ¿vale? El tema de liquidación, el tema de altas, de bajas, el procedimiento de recaudación. Entonces, no es un error, evidentemente. Si algo te gusta menos, trabajarlo menos. Tienes que hacer al revés. Intenta que te guste. Yo en las clases motivo mucho, llamo al optimismo y trato de contar todo como si fuese, me dicen los alumnos, es que parece que me estás contando una película y el mensaje cala. Es que realmente todo es una película. Entonces, lo que hace falta es que si ves el resto de vídeos del canal, pues que sea dinámico, que se pongan ejemplos, ¿vale? Para que se pueda a la vez de entender la teoría, poderlo aplicar a la práctica. Y después, aparte de eso, te enfrentas tú a la evaluación con ese supuesto práctico y ves realmente si
has sacado una buena nota o si a lo mejor has malinterpretado algo, ¿vale? O en qué tienes que hacer hincapié. Por tanto, solamente a base de buenos supuestos prácticos vas a poder detectar tus carencias y fortalecer esas debilidades. Pues no me quiero extender más. Esos son los 5 consejos que yo te dejo para estos 5 meses. Recapitulando, el primero es que trates a la parte general en la misma proporción evaluativa que te va a rentar el día del examen. Como te he dicho, es alrededor de un 16% del peso relativo que adquiere con respecto al 100% de la prueba. El segundo es que des todas las vueltas que puedas, ¿vale? Yo llegaré a dar 9 vueltas. Y es posible dar tantas, ¿por qué? Porque nosotros, yo por ejemplo en la preparación ofrezco las 16 clases en 2 meses. Y en 2 meses no es que tú seas capaz de aprobar el examen. Esos 2 meses sirven para que tú veas y dimensiones la oposición, ¿vale? Y a partir de ahí, una segunda vuelta te va a hacer cada vez mucho más, tener mucho más dominio y más asimilación de los contenidos. La segunda vuelta ya no te va a llevar tanto tiempo, a lo mejor te lleva 6 semanas, pero es que la tercera a lo mejor ya te lleva 4 y así sucesivamente hasta que la última tú vas a ser capaz de hacerla en días. Yo me acuerdo perfectamente que los días antes del examen yo las prestaciones me las miraba todas en un mismo día. ¿Por qué? Porque ya tienes muy calado el mensaje y el contenido y sabes perfectamente quién es el responsable del pago, quién es cuándo nace, cuándo se extingue, cuál es la cuantía, cuál es el periodo mínimo de cotización, etcétera. Entonces, yo, por ejemplo, en mi preparación, las prestaciones se ven en 3 semanas, ¿vale? Porque son 6 clases, con sus 6 correspondientes supuestos prácticos, pero cuando vaya a ser el día antes del examen, tú eso eres capaz de verlo en un solo día, ¿vale? Entonces, bueno, pues por eso se pueden dar tantas vueltas. Y mientras más vueltas, mejor, ¿vale? Porque siempre es bueno ir pasando por los temas y tratar a casi todos los temas por igual. Digo casi porque el tema 1 y el tema 13 es muy improbable que puedan ser de aplicación en un supuesto práctico, pero todos los demás sí que lo son, ¿vale? Del 2 al 12 sí que lo son. Bien, el tercer consejo era que utilices mucho las reglas mnemotécnicas, ¿vale? Si no te las fabricas, pues intenta reclutarlas, por ejemplo, de vídeos como este o de cosillas que se compartan en los foros. El tercero, el cuarto, perdón, la obsesión por los supuestos prácticos. Aquí, en esta oposición, en 15 preguntas te juegas no solamente la mitad de la nota, sino superar el proceso selectivo, ¿vale? Son 15 cruces cruciales, por tanto, practica todo lo que puedas. Y por último, precisamente y derivado de estos supuestos prácticos, haciendo esos test bien enfocados, ya te digo, porque hay muchos test que no están bien enfocados, y ya por no hablar de los que cometen erratas, sirven para detectar carencias y fortalecer aquello que lleves con un nivel más bajo. Bien, pues como siempre digo, muchas gracias por tu atención y espero que te haya gustado el contenido porque hemos llegado a nuestro destino. Hasta luego.